Buenos días para todos, mi nombre es Wilson Ramos, estudiante de Ingeniería Electrónica de la UNAP. Esta es la materia de electrónica de potencia, fase 3. A continuación explicaré entonces el diseño realizado en esta etapa. Bien, en esta actividad, entonces se continúa trabajando con los datos de la fase 2, donde teníamos unos valores de índice de modulación de amplitud, modulación en frecuencia, el voltaje senoidal, voltaje triangular, la frecuencia triangular, la frecuencia senoidal y el valor THD. Entonces, con estos valores, lo que se hace es que se va al software MATLAB, se ingresan los valores, los índices de modulación y se obtiene este resultado que es menos 1,1400, que es el valor del THD, que lo colocamos acá en la simulación. Bien, con esos valores, entonces ya podemos continuar y para este ejercicio trabajar en el diseño del circuito que incorpora eh, driver manejador IR2112 y se pueden observar en el diseño desarrollado en el software eh, Proteus, que ya lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces en esta actividad nos pide investigar las características del MOSFET. Se investigaron las características y bien, cuando ya se realizó la simulación, entonces estas son algunas de las gráficas obtenidas. Por ejemplo, esta es la gráfica que nos muestra el osciloscopio a la salida de los drivers, donde me dice que tengo un voltaje aproximado de 9,25 voltios. Entonces acá me está diciendo que los niveles de voltajes indicados por el fabricante del MOSFET y que los niveles de voltaje obtenidos en la simulación, entonces son los que obtuve acá. Bien, continuando con eso, entonces me dice que necesito realizar el cálculo del diseño de un filtro pasabajas de primer orden para implementarlo en el circuito. Entonces se realiza el cálculo obteniendo el valor de L y se diligencia esta memoria de cálculo para el filtro pasabajas, donde me dice cuál es el voltaje senoidal, la frecuencia de corte máxima, la frecuencia de corte promedio, la frecuencia de corte mínima, la frecuencia triangular. Bien, ya diligenciados estos datos, entonces eh, podemos ir al cálculo del diseño del transformador. Entonces, el diseño del transformador, ya con estos datos, entonces se calcula con la siguiente fórmula. Entonces, ¿dónde tenemos el voltaje que es 4,285 en el primario? Luego me dice que a la salida debo tener un voltaje RMS de 100 voltios y una frecuencia de 60 Hz. Entonces me dice que la bobina debe ser de 183 milihenrios. Lleno también diligencio esta tabla y, y ya me puedo pasar ahora sí, al diseño, al diseño del circuito, que recordemos va a ser en el software Proteus. Listo. Bien, entonces voy acá al software Proteus, entonces eh, primero que todo pues se indican los datos de referencia, la universidad, la identificación, está la materia electrónica de potencia y se continúa trabajando como en las fases anteriores. Entonces tenemos un amplificador operacional como inversor que me recibe una señal sinusoidal con un generador de una señal sinusoidal y lo que hace es que me invierte esa señal 180 grados. También tengo un generador triangular. Luego esta señal pasa a unos comparadores. De estos comparadores la señal va a salir a, a un amplificador
operacional donde me va a generar una señal SPWM. Desde esta señal SPWM, entonces yo salgo a los drivers IR2112, donde voy a obtener cuatro señales a la salida. Con estas cuatro señales a la salida, que son estas que veo acá, están llamadas como H01, L01, voy a ir al puente H, a los MOSFET. Bien, entonces estas salidas llegan a los MOSFET y de los MOSFET van a pasar al filtro del transformador, al filtro pasabajas, y el transformador, entonces voy a obtener una salida donde recordemos que me decía la guía que debe ser de 100 voltios y de 60 Hz. Entonces también el diseño cuenta acá con unos osciloscopios que me permiten ver las señales que están saliendo para este caso, entonces en el inversor, en el comparador, acá en los comparadores, en los drivers y a la salida. Y esta es un contador de frecuencia, el que me va a indicar la frecuencia hasta 60 Hz. Bien, entonces acá lo que debo hacer es activar los osciloscopios. Pues yo activo el osciloscopio y puedo ver acá la gráfica que me está generando la señal SPWM, donde recibo una señal y acá me sale la señal SPWM. Luego entonces miremos la señal que me está generando los drivers. Entonces esta es la señal que me está generando los drivers, que acá es donde toma el valor de aproximado de 9.25. Luego también está la señal del inversor. Mm, Listo, entonces aquí ya tengo, esta es la señal que me está generando el osciloscopio en el inversor, donde tengo una señal senoidal normal y una señal desfasada a 180 grados y también una señal triangular. También entonces vamos a ver a la salida. A la salida entonces tengo una señal senoidal que está a partir del transformador del filtro pasa baja básico. Entonces acá con los valores que se calcularon, entonces tenemos el voltaje primario, el voltaje a la salida y una frecuencia de 60 Hz. Y bien, eso sería todo. Muchas gracias.